A mi mamá chiquita en el colegio le ponían justamente este lema de la religión es el opio del pueblo. E imagínate eso repitiéndolo como disco rayado, pues obviamente se le queda. Por algo los comunistas, por algo los progresistas, sobre lo primero que se van es sobre Dios. Y está funcionando. Una sociedad la cual no tiene fundamentos, la cual no tiene alguien a cual ver por, es fácil de manipular, es fácil de moldear y ahí pueden imponer sus ideas e inyectarlas fácilmente. Aquí hay otro elemento a tomar en cuenta, que es la avidez de novedades. Es una frase de Heidegger, ¿no? Es el deseo de abrazar todo lo novedoso, en este caso la ideología progresista. Entonces, si uno abraza lo novedoso, si uno está con la tendencia social del momento, si uno acepta la ideología predominante, está bien ante los ojos de la sociedad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leo, así que empecemos este podcast. El día de hoy estamos con un gran invitado, un invitado que está dando la guerra cultural, la batalla cultural desde su lado del mundo. Ahorita lo vamos a conocer todos, pero primero que nada, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Muy bien. Yo la verdad que muy contento de estar con ustedes y les agradezco muchísimo por la invitación, por tenerme Es en un gusto consideración. tenerte aquí, Alejandro. Es un gusto, Alejandro. Yo te conocí por tus reels de Instagram. Me hiciste el gran favor de mandarme uno del que hablabas de un tema extremadamente preocupante, el tema del aborto, que en su momento llegaremos ahí. Pero primero que nada te quiero preguntar, para los que no te conozcamos como tal, no sé si nos puedes decir en muchas o pocas palabras, ¿quién es Alejandro? Perfecto. Soy Alejandro Martorell, licenciado en Ciencia Política. Estudié en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires Filosofía y después en la Universidad de Palermo, en Argentina. Ahí terminé mi carrera y soy de Perú. ¿Ok? ¿Ciencias sociales y filosofía? No, Ciencia Política. Ah, ciencias políticas y filosofía, ¿cierto? Sí, 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 sí. Oye, Alejandro, ¿crees que nos puedas platicar un poco acerca de cómo está el tema de la política, cómo está el tema de la batalla cultural por allá? Nosotros ahorita estamos en España, pero somos originalmente de México y me encantaría escuchar un poco acerca de Perú. Bueno, hay una expresión bastante conocida que dice que el principio de la decadencia indica que cada vez se puede ser un poco más decadente. Nuestras sociedades están así, en decadencia permanente. Hay un declive permanente. Y la política no es la excepción. La política local no es la excepción y la política mundial tampoco. Aunque con excepciones, claro está. Em, en el Perú predomina la inoperancia, predomina la mediocridad y predomina una dirigencia política amorfa, sin rumbo, carente de escrúpulos en la mayoría de los casos, con perfiles políticos poco definidos y con una capacidad de maniobra reducida. Es decir, la capacidad para enderezar el rumbo de la vida nacional es muy complicada en el Perú. Y yo creo que el signo distintivo de nuestra política peruana es la mediocridad, lastimosamente. ¿Me podrías dar unos ejemplos de esto? Bueno, el expresidente que tuvimos en el Perú, Pedro Castillo, por ejemplo, un presidente que de pocas luces, que tiene y tenía y tiene ahora serias dificultades para hilar un razonamiento medianamente ingenioso o razonable, que tiene, bueno, cometió un golpe de Estado fallido, intentó disolver el Parlamento Nacional, intentó transgredir impunemente el pacto constitucional y por eso ha sido encarcelado y ahora tendrá que responder por la ilegalidad de sus actos. En el Perú tenemos un pensador que además fue eclesiástico, nacido en Tacna en el siglo XIX, condenado por el Papa Pío IX en reiteradas oportunidades, que es Francisco de Paula González Vigil. Y él dio un discurso bastante famoso en 1832, cuando ocupaba él la Cámara de Diputados, en el Parlamento que era bicameral. Y él dice una frase muy, muy interesante, ¿no? En ese discurso, que terminará con la inmortal expresión, yo debo acusar, yo acuso. Ustedes recordarán el yo acuso de Émile Zola en 1898, cuando publica en relación al caso Dreyfus. Pues bien, es altamente probable que Zola haya quedado influido por esta frase de González Vigil. Y dice González Vigil, el jefe de la República no puede apoyarse en ningún círculo que se halle fuera del círculo de sus atribuciones constitucionales. Bueno, lo repito, si es que lo mencioné mal, a veces la memoria tiende a fallar, ¿no? Y en momentos decisivos, peor aún. El jefe de la República no puede apoyarse en ningún punto que se halle fuera del círculo de sus atribuciones constitucionales. Y es lo que lastimosamente hizo Pedro Castillo, disolvió el Parlamento Nacional e inmediatamente fue capturado, ¿no? Es una de las demostraciones de cómo nuestras democracias están aún en, digamos, no han logrado la solidez necesaria. El expresidente de Perú no contó con el apoyo del ejército, ¿no? ¿Eso fue lo que le falló en su plan o estoy equivocado?
Sí, no contó con el apoyo del Poder Judicial, del Ejército, fue capturado inmediatamente. Y es un presidente de corte socialista. eh, es un presidente que integra lo que él pretendía era integrar el socialismo del siglo XXI. Cosa Y bueno, que ya una conocemos fantasía. las consecuencias, ¿no? ¿Y Sí, qué sí. pasó después? ¿Entró un político igual con su misma ideología o Bueno, entró el régimen de sucesión presidencial indica que la vicepresidente se hace cargo, ¿no? En este caso una mujer, Dina Boluarte, que del mismo corte también, ¿no? Y bueno, que ustedes se imaginen, ¿no? Se desapareció eh, casi unas 2 semanas porque se hizo una rinoplastía, no por motivo de salud, sino para Belleza. corregir su estética, ¿no? Enteramente defectuosa. Y, y ahora último se hizo un rejuvenecimiento vaginal. Oh, ok. y eso qué interesante. ¿Y cómo nos enteramos de esto? ¿Cómo pasó? En las noticias, en las noticias. Y es una Y oye, mujer bastante Alejandro, grande, la verdad que no creo que tenga ningún atractivo especial, ¿no? la Lo tendré que buscar mantendrá, para lo mantendrá oculto corroborar. ese atractivo en todo caso. Bueno, Eso que ni qué. Oye, Alejandro, me surge una duda. Ahorita yo he visto tu contenido. Es un contenido que estoy muy a favor. Obviamente no he visto todo, pero de cierta corriente de pensamiento, me parece que de derecha, si no estoy equivocado, ahorita me platicarás. Pero te quiero preguntar, ¿en qué momento nace este interés en tu vida en dar la batalla cultural? Porque es algo que probablemente hasta cierto punto quita más de lo que retribuye, al menos hablando económicamente. Es algo que trae más consecuencias económicas a día de hoy a nosotros también que beneficios económicos. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo es esa historia? No sé si nos la puedes platicar. bueno, inicia aproximadamente en el 2019, la primera vez que publico un artículo de análisis político. Bueno, los temas de literatura, filosofía, historia del arte, cine, todas esas cuestiones, historia y todo eso siempre me llamaron fuertemente la atención, ¿no? Es algo que me acompañó durante gran parte de mi adolescencia, en especial desde los 17 años, ¿no? Que viajé a Argentina y quedé fuertemente impactado por un programa de televisión, a lo mejor ustedes lo conocen, que es Lágrimas en la lluvia, dirigido por don Juan Manuel de Prada. La Bueno, verdad no. No. es un programa extraordinario donde donde pasó la más alta inteligencia española en esos programas, por ejemplo, don Antonio García Trevijano, Miguel Ayuso, Leopoldo Prito López, el padre José Antonio Sayés, padre Manuel Carreira, entre tantísimos otros más. Entonces, ese nivel intelectual es el que a mí siempre me llamó la atención y es el que trato de no imitar, sino aproximarme, ¿no? Tratar de ser lo suficientemente sólido. Bueno, y en relación a la batalla cultural, también, desde hace muy relativamente poco, ¿no? 2021 o 22, tengo la idea fija de eh, todo lo que leo, no encerrarlo herméticamente en mi cerebro, sino tratar de compartirlo con el resto, ¿no? Porque cada quien según sus vocaciones, cada quien según sus talentos, sus particularidades, cada quien según sus aficiones, tiene que cooperar con el bien común. Cada quien tiene un deber fundamental en la sociedad. Y la manera que escogí yo, o que en cierta manera se fue acomodando, ¿no? Em, es escribir, es hacer esto. No sé hasta dónde llegaré, la verdad que no me imagino. No sé cuál será el nivel de repercusión de mis artículos y de las videocolumnas o las conferencias que realice, pero bueno, es algo que me gusta y si en la medida en que pueda cooperar con el bien del prójimo, pues mucho mejor. Por querer cooperar con el bien del prójimo, me imagino que hay un mal también, porque tú quieres cambiar esto, quieres mejorar la situación. ¿Qué es ese mal que tú ves en tu país? Bueno, en el país y a nivel mundial, ¿no? El mayor engendrador de males universales actualmente es el progresismo, la ideología progresista. Y en el progresismo conviven todos los delirios y todas las morbosidades mentales posibles, ¿no? La hipersexualización de la sociedad desde la más tierna infancia, además, tratando de difundir ideas sexuales en los niños, destruyendo de esta manera la inocencia infantil, injusta, además, porque le pertenece a los padres la educación en materia sexual, son ellos los encargados de distribuir eh, eh, según la madurez intelectual de los niños, ¿no? La información en materia sexual gradualmente. Em, bueno, el aborto, ¿no? Vivimos además bajo la dictadura del relativismo y todo eso, ¿no? Entonces, el progresismo es, reitero, el mayor engendrador de males universales y hay que combatirlo mediante un pensamiento que es disidente, ¿no? Nosotros somos disidentes, nosotros somos, los integro ustedes también, reaccionarios, en el sentido más puro y primitivo de la palabra, ¿no? Como la reacción química, elemento
de la tabla periódica entra en contacto con otro elemento y se produce una reacción química. Nosotros, de la misma manera, reaccionamos contra una modernidad que todo lo pervierte, reaccionamos contra una sociedad en decadencia, contra una sociedad que, bueno, en realidad contra un grupo minúsculo, ¿no? Pero poderoso económicamente y con influencia política, que aspira a subvertir todos los valores y a destruir conscientemente los valores, la familia, la vida desde el instante de la concepción, entre tantas otras cosas que tenemos que combatir. Alejandro, no sé si nos puedes platicar un poquito, porque a nosotros en lo personal, cuando hablamos de progresismo, wokeismo, que como bien dice Agustín Laje, son palabras relativamente nuevas, que se están agarrando significado apenas, muy pocas personas conocen realmente lo que significan. Yo lo conozco desde hace poco y me considero una persona que está luchando en contra de ellas, entonces puedo Ah, entender por qué la gente no los conoce. No sé si me puedas dar como el ABC del progresismo, y explicando, me gustaría que si nos puedes contar el qué es, el para qué o por qué y el cómo ejercen ese progresismo sobre la población, todo eso, ¿no? Si nos lo puedas desmenuzar un poquito para que la gente lo pueda entender un poquito más. bueno, trataré de hacerlo entonces. El progresismo es una ideología. Es una ideología. Por consiguiente, toda ideología, como toda ideología, busca imponer una parte, un fragmento de la realidad, convertirlo en algo universal. El marxismo es una ideología, el liberalismo es una ideología, el progresismo es una ideología que atraviesa todos los espectros políticos, desde el liberalismo hasta el marxismo. Todos están fuertemente influidos y, digamos, emponzoñados por la ideología progresista. El progresismo es una manera de interpretar antropológicamente, es decir, tiene una visión antropológica del ser humano que es relativa, que es maleable, que puede ser y no ser, que puede ser hoy algo y mañana otra cosa, que impone, por ejemplo, el no binarismo. El progresismo me gusta decir que es el compendio de todos los males, ¿no? Porque en él conviven todos los delirios mentales, coexisten todas las morbosidades posibles, ¿no? La desnaturalización de la familia tradicional, em, la defensa del aborto libre y sin restricciones, la destrucción consciente de los valores, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el rechazo a la dimensión sobrenatural de la persona humana. Todos tenemos una inclinación religiosa, el progresismo lo desprecia. Al deseo de desterrar a Dios de la sociedad civil. Es decir, hay una serie de características que hacen que el progresismo sea una cosa, ¿no? Y bueno, ese es el signo de nuestra época. ¿Y para qué? ¿Cuál es el afán detrás de que haya ciertas agendas que impulsen este progresismo? Bueno, yo creo que en el fondo hay una rebelión contra Dios, hay una rebelión contra el orden cristiano, todo el orden social y religioso establecido por el cristianismo. Hay un desprecio absoluto por la mirada trascendente de la persona humana y un deseo de desarraigar de lo más profundo del corazón y de la inteligencia de los hombres a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, a las sublimes y sagradas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y en definitiva combatir el orden occidental que es fundamentalmente cristiano, eh, que es heredero de la tradición grecorromana. Entonces, eh, el progresismo es una rebelión contra Dios y contra su creación, que es el hombre, ¿no? Y justamente te quiero preguntar, este progresismo yo lo he visto generalmente ser abrazado por políticos de izquierda. Es la norma, digo, no sé si existe alguna excepción, igual y ahorita me platicarás de alguna, pero es lo general. Y ahorita me viene a la mente un lema, si no me equivoco, era de Lenin, que habla justo de lo que tú dices de alejar a Dios de la sociedad. Dice, la religión es el opio del pueblo. Y viene ese lema mínimo, yo sé que desde hace más de 100 años. Entonces no es algo nuevo, es algo que se ha transformado. No sé si me puedes explicar o tu opinión de por qué crees que sea así esto desde la izquierda desde hace tanto tiempo y ahorita cómo se transformó. Bueno, el marxismo rechaza desde su cuerpo teórico la religión, y en concreto la religión cristiana. La frase del opio de los pueblos, de la religión como el opio de los pueblos, es una frase inventada por Marx, acuñada por Marx y Engels, ambos. Eh, un momento que estuve investigando acerca del origen de este concepto, y quien llega al fondo, quien descubre dónde se halla el origen de esta relación, el opio la religión como el opio de los pueblos, es Antonio Gramsci, que es un marxista heterodoxo. Gramsci, como ustedes saben, estuvo en la cárcel durante mucho tiempo. Eh, Gramsci es el pensador de la hegemonía cultural, de todo el combate de las ideas, ¿no? Y Gramsci estudia el caso de manera erudita,
es un nombre bastante conocedor, y descubre, estudiando las cartas entre Engels y su yerno, el yerno de Marx, cuyo nombre no recuerdo ahora, que Marx era un gran estudioso de Honoré de Balzac. Y él, estudiando la comedia humana, descubre que Balzac sostenía que la lotería era el verdadero opio de los pueblos. La lotería, es decir, el opio es la dormidera, ¿no? El opio es lo que promueve el adormecimiento de la inteligencia, es lo que da una especie de relajación mental e intelectual indescriptible. Entonces, Marx y Engels toman este concepto de Balzac y lo reintroducen a su lógica anticristiana, y entonces nace así la religión como el opio de los pueblos, ¿no? El marxismo es esencialmente ateo, eso sí hay que decir. ¿Y por qué crees que es que por un simple hecho de que realmente Marx era ateo? Yo tengo información de que Marx era judío, según yo, es lo que yo sé. Pero ahí es donde muchas personas podrán cuestionar, entonces, ¿por qué inventaría este lema? ¿Tú crees que haya una relación entre separar a Dios de la población civil para que sea más fácil o para que la población civil sea más maleable, sea más controlable? Claro, porque quita el centro, nuestra religión es cristocéntrica. Cristo se sitúa en la centralidad. Quitado Dios del corazón y de la inteligencia de los hombres, pues ya se puede hacer cualquier cosa. Marx era ateo, al principio aparentemente era cristiano. O sea, hay un escrito de los escritos juveniles de Carlos Marx, de Marx hablando del cristianismo, estudiando un evangelio, ¿no? Ahora no recuerdo bien, ¿no? Pero en su época de bachillerato. Pero luego va a quedar fuertemente influido por Feuerbach, que es un filósofo alemán de la izquierda hegeliana, que decía que Dios es una invención humana. Entonces Marx va a quedar influido por esto y, bueno, poco a poco empezará a hacer su teoría de la religión, ¿no? Pero claro, la idea es excluir a Dios de todo, ¿no? De la actividad pública y de la actividad social. ¿Qué tan importante me doy cuenta lo que es la información para la juventud, ¿no? Aquí vimos cómo Marx fue influido por este, este hombre que tú platicas de Heidelberg. Y entonces nos damos cuenta que también la juventud de hoy en día puede ser influida también. Y es una de las causas que están trayendo todas estas consecuencias el día de hoy. ¿Tú cómo ves el tema de la educación en Perú? ¿Se le ha estado dando una educación progresista? Bueno, más que progresista, una educación deficiente. Por ejemplo, no hay curso de filosofía. Ustedes en México no sé si tendrán. Hasta la Oh, universidad. sí, hasta la universidad. Los cursos de filosofía no existen. Es una educación deficiente, se lee muy poco. La última encuesta del año 2022 indica que las juventudes leen verdaderamente muy poco. Y aquí hay que hablar del vicio impune de leer, ¿no? El único vicio en el que conviene reincidir es la lectura. Creo que es el vicio más saludable en el que podemos caer, ¿no? Leer para ensanchar considerablemente nuestra inteligencia, para perfeccionar nuestra casi siempre débil y raquítica inteligencia. Leer no solo para acumular información, datos y fechas, sino para pensar mejor. La lectura da al pensamiento crítico, ¿no? Crítica, si me permiten una observación personal, eh, crítica viene de cribar, de la criba, de ese instrumento agrícola que sirve para cerner o cernir, es decir, para separar el polvo de la paja. Entonces, quedándonos con lo mejor y quitando lo peor. Con capacidad crítica, pues vamos a mejorar la sociedad, ¿no? Tengo un artículo sobre eso, ¿no? De repente les puedo enviar Claro. para que lo lean después. Ay, y hablando de todo me gustaría regresarme un poquito al tema de Dios, que es un tema complicado, es un tema que Agustín Laje lo afronta de una manera que me gusta. Dice que ahorita los países se pintan como laicos, pero vivimos en un laicismo, que es algo muy diferente. Hay algo que me mueve y me hace ruido y me hace preguntarme. Estamos viendo diferentes derechas o diferentes personajes políticos que se inclinan hacia la derecha, algunos de ellos más apegados a Dios, otros más separados otros defendiendo las ideas políticas con un lado muy cristiano. En este caso, no sé si conozcas a Eduardo Verástegui, que Sí, sí, es mexicano. mexicano. Mi crítica con él o mi problema con él, y ojo, que soy cristiano, es que para el público en general, tristemente por estos ataques tan continuos a la religión cristiana, católica o como sea, es que defiendes una postura desde un lugar cristiano, desde un lugar de la religión, y se te van encima.
se te van encima porque el Estado es laico, no sé qué, pero no dicen nada de toda la propaganda hereje que hay o atea que hay en todos lados, ¿no? Pero ese es otro tema. Mi pregunta es, ¿tú crees que para una nueva derecha, que como bien describe Agustín Laje, tiene que tener ciertas características, pero me interesa mucho tu opinión, ¿crees que tenga que tener un lado religioso, un lado, bueno, en este caso cristiano? Sí, bueno, antes de responder es un inciso nada más. Verasti hizo una película documental extraordinaria, El silencio de los inocentes, o El sonido de los inocentes, o El grito de Sound of los Freedom. inocentes. Sí, sí, extraordinaria. Llegué a llorar, llegamos a llorar, fui con otra persona más. Em, bueno, la derecha, claro, como dicen los españoles, las derechas en plural, o las izquierdas, son diversas, son múltiples, a veces atomizadas, distintas entre sí, pero tienen un elemento en común, ¿no? Un mínimo común denominador, para emplear términos de matemáticos, em, que es la defensa de la vida, desde el instante de la concepción hasta la muerte natural, la lucha frontal contra el progresismo, em, la el rechazo absoluto contra el socialismo marxista, contra cualquier enfoque totalitario, contra cualquier tipo de colectivismo, y también en general son los que más defienden la idea de incorporar a Dios a la política, ¿no? Eh, yo creo que es un error sumamente grave decir que somos laicos. Ustedes los mexicanos lo conocen muy bien, el concepto del laicismo, que habría que establecer una nítida diferenciación entre laico y laicismo. El laicismo es un enfrentamiento frontal. Los cristianos mexicanos, ustedes lo conocen muy bien, ¿no? La guerra, creo que entre 1927 y 29, no recuerdo ahora, la guerra cristera, la primera por lo menos, cuando estaba en el poder Plutarco Elías Calles, un presidente abiertamente socialista y abiertamente masón, que buscaba intensificar el artículo 130 de la Constitución mexicana vigente del año 1917 para que el Estado absorba a la religión católica, nombrarlos, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, surgen figuras determinantes como hay un chico de 14 años que murió, no recuerdo el nombre, eh, y hay otra figura fundamental que es el maestro Cleto, o Clito, el maestro Clito, Anacleto González Flores, dirigente moral e intelectual de la rebelión cristera. Y él se opuso a esta idea del laicismo, ¿no? ¿En qué consiste el laicismo? En apartar a Dios de la sociedad civil, en que el hombre únicamente no tenga la capacidad para dar muestras públicas de su fe, que tenga que encerrar su fe en el recinto de su conciencia y en su familia nada más. Y es un error grave porque la religión es una dimensión más de la persona humana. Así como existe la dimensión política, la dimensión económica, la religión es otra y es muy fuerte y no hay Claro, que claro. aburrirla. Totalmente de acuerdo, Alejandro. Alejandro, damos un minuto, voy a conectar la computadora. Sí. No hay ningún problema. Qué pena que se escuche el ruido, ese sonido ese. Qué pena. Ah, La verdad, primera vez que me pasa. Le tratamos de quitar lo más que se pueda. Hay un padre que es el padre Olivera Rabasi, que hizo su tesis ok. doctoral sobre la rebelión cristera. Viajó a México y todo eso. Es un tema Y da clases en YouTube también sobre eso. Muy importante. La guerra cristera, ¿no? interesante ese tema. ¿No se puede? Pero chance sí llega hasta allá, ¿eh? Entonces le tendremos que acercar un poquito. Sí, a ver. Que sí llega. Vamos que. A ver, déjala ahí, déjala ahí. Sí llega. Ok, ya estamos. Listo. Perfecto. Nos Me estás olvidé. platicando de La cristera. un exponente interesante. Cleto. Ah, sí, el maestro Cleto, Anacleto González Flores, que murió mártir, fue asesinado por los militares del gobierno mexicano, vigente, ¿no? Dirigido por Plutarco Elías Calles. Es el Gramsci de los católicos, es una tesis personal, ¿no? Pero Anacleto González Flores es el Gramsci, el Antonio Gramsci de los católicos. Pensaba de idéntica manera Gramsci, él creía que hay que dar la batalla cultural, que hay que revolucionar el campo de la vida civil, que hay que intervenir en las universidades, que hay que introducir el pensamiento católico en las universidades, en la prensa, en la cátedra universitaria, en las escuelas, en los medios masivos de información. Todo lo que propone el marxismo gramsciano es lo que proponía, lo que propuso en su momento Anacleto González Flores, un gran pensador. De hecho, o sea, remontándonos a la historia, nos damos cuenta que en cualquier país, igual ahorita me corregirás si estoy incorrecto, en cualquier país que el comunismo quiere agarrar fuerza, lo primero que hacen es quitar el tema del cristianismo. Yo lo sé digo, o aparte de toda la evidencia que hay, de primera mano, te voy a contar una historia, mi bisabuelo, por parte de mi madre, era militar de Batista en Cuba, mi familia es cubana, de Batista en Cuba, entra Fidel, mi abuelo, el esposo de mi abuela,
íntimo de Fidel Castro, del servicio secreto cubano. Y justamente era eso, mi abuela y mi mamá tenían prohibido tener una imagen religiosa, tenían prohibido hacer cualquier referencia a Dios. En Cuba en esa época fue una época de persecución religiosa igualmente. Y todo viene desde ahí. A mi mamá chiquita en el colegio le ponían justamente este lema de el opio, la religión es el opio del pueblo. Imagínate eso repitiéndolo como ponen los comunistas a repetir a los niños como disco rayado, pues obviamente se le queda. Y es algo que genuinamente había persecución. Entonces es algo que sí que cabe, es de mencionar y yo también estoy totalmente de acuerdo que por algo los comunistas, por algo los progresistas, sobre lo primero que se van es sobre Dios. Creo Y, que y está funcionando. Y está funcionando. Sí, sí, sí. tratan de destruir los fundamentos, ¿no? Porque una sociedad la cual no tiene fundamentos, la cual no tiene un alguien a cual ver por, es fácil de manipular, es fácil de moldear, y ahí pueden imponer sus ideas e inyectarlas fácilmente. Sí, sí, el marxismo repudia absolutamente la dimensión trascendente de la persona humana. Eso son predicadores de la guerra contra Dios, en síntesis. Les pongo un caso. La hija de Stalin, se llamaba Svetlana Stalin, célebre conversa del catolicismo en el siglo XX, contó ella que durante 36 años, en especial los primeros 36 años de su vida, no escuchó hablar nunca de Dios en la Unión Soviética. Y hay otro ejemplo también, no sé si ustedes conocen la novela de Orwell, Rebelión en la Granja, que es una grandísima novela. Eh, todos los personajes, que son cerditos en general, ¿no? Y hay caballos, etcétera. Hay uno solo que es el portador del mensaje celestial. Creo que es el cuervo. Y habla del Monte Caramelo o del Monte Carmelo. El bolchevismo, que es en realidad la crítica que hace Orwell en su obra en Rebelión en la Granja, el bolchevismo despreciaba irremediablemente el cristianismo, la dimensión trascendente, la vida de ultratumba, y el único personaje en la novela Rebelión en la Granja que habla en muy pocas ocasiones, que da un discurso sobre la vida del más allá, sobre la vida de ultratumba, sobre el paraíso celestial, es el cuervo. Obviamente que los cerdos, que representaban a Stalin, a Trotsky, a Lenin, a Marx también, y el resto de la comunidad, no le presta atención nunca. El marxismo busca desterrar a Dios de la vida pública y social. Yo sé que es un tema que muchas personas, justamente Leo y yo estábamos hablando de esto, de entre más entras en esta guerra en este tema de la batalla cultural, pues más te vas enterando de cosas oscuras, cosas poco digeribles, manipulaciones de parte de nuestros políticos, cosas que yo entendería que hacen que el ciudadano común, porque ojo, es muy difícil encontrar información de este tema y requiere tiempo, y puedo ver la estantería que tienes detrás que demuestra precisamente eso, está lleno de libros, es algo complicado de hacer, y para el ciudadano promedio, el ciudadano a pie, perdón, es un tema que, número uno, probablemente no le interese, lo deprima, o simplemente pues, no sepa por dónde empezar o por dónde buscar. Y es ahí de que nace mi siguiente pregunta. El tema de derechas o derecha contra izquierda, me gustaría preguntarte en una síntesis fácil, en algo digerible y en tu opinión, ¿por qué también, digo, y también pregunta personal, ¿por qué la derecha? O sea, ¿por qué es todo este conocimiento que tienes, toda esta, que estás de este lado de la batalla cultural, ¿por qué con la derecha? ¿Por qué no con izquierda? ¿Por qué con Dios? ¿Por qué con la vida y no del otro lado? O sea, como si me tuvieras que dar tu tesis resumida de por qué las ideas de derecha se sobreponen sobre las ideas de izquierda. Yo sé que es una pregunta muy complicada, pero quiero entender tu punto y que la gente lo entienda. Digo, que lo entiendo, pero Sí, sí, bueno, el bloque de la derecha es amplio, ¿no? Es amplísimo, como les había sí, dicho, sí. hay pensamientos distintos entre sí, cada persona tiene su manera concreta de interpretar las cosas, ¿no? Pero yo sigo el pensamiento social católico. Soy católico, si me permiten ¿cómo es caer en el vicio de la autorreferencialidad? Hace 2 semanas recibí el sacramento de la confirmación. Me confirmé y en la confirmación recibimos los 7 dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, ciencia, em, piedad, consejo, fortaleza y temor de Dios. Podemos desprender de la fortaleza un elemento más que recibimos a través del sacramento de la confirmación, que es la parresía. Es una palabra griega muy interesante que figura en reiteradas oportunidades en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Parresía quiere decir las cosas sin temor, decir libremente las cosas sin temor, exponer públicamente lo que uno piensa sin temor. Es lo que hago, es lo que hacemos
exponemos nuestras ideas y defendemos nuestras ideas sin temor. Y en mi caso, pues escogí la derecha porque la izquierda, obviamente que es marxista, que, que busca la guerra interior, que no busca la paz social, que no busca el bien común. No se puede disolver las contradicciones sociales por vías equivocadas. No se pueden restaurar el bien público mediante la lucha encarnizada de la burguesía contra el proletariado. No es la guerra el fin que nos llevará al mejor de los mundos posible, sino es la armonía, la concordia, el trabajador que esté bien con el empresario, que el patrono y el obrero vivan en mutua armonía. Entonces, el marxismo no es la solución. Y el pensamiento de derecha, dado que es amplio, sigo el pensamiento social católico, entonces me integro en ese bloque, ¿no? Ok. Y oye, algo que me he dado cuenta bastante, y eso es especialmente aquí en España, porque es donde estudio aquí en la universidad, me he dado cuenta que se ha construido una industria gigantesca dentro del progresismo para los académicos, en el cual se le ha metido educación progresista a los estudiantes, se han creado departamentos académicos, los cuales apoyan ideas marxistas, los profesores apoyan ideas marxistas, y cuando una persona de derechas trata de destruir esto, la educación va en contra de ti, número uno, y hay tantos trabajos que dependen de esta ideología, la cual es muy difícil de tomar ahora, porque ¿cuántos académicos ves de derecha comparado a los de izquierda? Creo que hay un número mucho más grande de los de izquierda y creo que incluso es porque creo que les deben de estar pagando más. Claro, bueno, yo no soy profesor, no, pero son menos, son menos. Aquí hay otro elemento a tomar en cuenta que es la avidez de novedades. Eh, es una frase de Heidegger, ¿no? Pero no solo de Heidegger, la rastrea hace mucho tiempo, nace con el Papa Gregorio XVI en la carta encíclica Mirar y Vos de 1832. Es el deseo de abrazar todo lo novedoso, en este caso la ideología progresista. Entonces, si uno abraza lo novedoso, si uno está con la tendencia social del momento, si uno acepta la ideología predominante, está bien ante los ojos de la sociedad. Está bien. Eh, bueno, yo tenía el deseo de comentarles a ustedes una frase de Juan Manuel de Prada, muy interesante, que figura en un artículo que publicó en el año 2015, se titula Clamar en el desierto. Y él dice, nosotros que nos oponemos al progresismo, ¿no? Nosotros bueno, en realidad es tradicionalista, ¿no? Pero para hablar en términos generales, nosotros los de derechas, recibimos el desprecio de nuestros contemporáneos. Se nos llama reaccionarios, mm, con ideas antediluvianas, porque defendemos, eh, porque defendemos todo lo que va en contra de la época, todo lo que está en vigor o en lo más alto de la época. Dice algo así como, nosotros nos denominan antediluvianos nos oponemos al espíritu de la época, algo así. Entonces nosotros somos disidentes, somos reaccionarios, estamos en una posición contraria, tenemos otro sentido y otra manera de interpretar el mundo, mucho más coherente y afianzada en el sentido común. Que de hecho, pues, creo que es la forma en la que el mundo se veía o se vio la mayor parte de su historia, ¿no? O sea, yo creo que hace 500 años, pues no había problemas de si yo era mujer, hombre, un perro, o simplemente nací varón, soy varón, ¿no? O sea, creo que hace 500 años no había ese tipo de problemas. Y justo creo que va muy relacionado a lo que mencionas de la moda, o sea, al tema Claro, la moda. de las novedades, ¿no? O sea, pues ahorita lo que ya pasó de moda, pues es aburrido. Y justamente, otra vez citando a Agustín Laje. Ajá. Ah, te No, decía, mínimo, mínimo. sí, o sea, citando a Agustín Laje, pues llega una trans a una universidad, pues ¿qué es? Pues la sensación, ¿no? Barrio pobre. Y es, como dijo la prostituta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es un tema de moda y lo que pasa de moda es olvidado tristemente, pero precisamente les conviene por algo, para que nueva moda, nueva moda, nueva Claro. moda. Y creo que ese es uno de los problemas con la juventud. Perdón por interrumpirte, Alejandro, pero creo que ese es uno de los problemas con la juventud y de lo cual ya se dieron cuenta de nosotros. Ya se dieron cuenta que somos adictos a lo rápido, a la dopamina instantánea, a la información fácil de acceder, la cual no requiere horas, no requiere pensamiento duro, que toma trabajo duro, el cual te tienes que sentar por una hora a analizar textos, analizar libros, analizar pensadores. Ya no nos gusta tanto. Preferimos meternos a TikTok y caer en las modas y caer en lo que
en lo nuevo, en lo más caliente. Y la mayoría de veces lo más caliente está detrás de una organización la cual se está beneficiando económicamente de que tú caíste en eso. Por eso se sacan nueva ropa de nuevos colores, se sacan nuevas modas, en las cuales se les inyectan narrativas, las cuales van directamente a nosotros. Pero es que nos deberíamos de detener por un segundo y darnos cuenta que las cosas del pasado, los fundamentos, las tradiciones, la religión, todo eso no es malo porque haya nuevas ideas. Es bueno y lo deberíamos de estar valorando mucho más por eso. Y como tú dijiste, el sentido común. El sentido común es lo menos común el día de hoy. Sí, bueno, es la famosa frase chestertoniana. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, les quería comentar, ¿saben por qué predomina esto de la cuestión sexual y el travestismo y todas estas cosas raras? Porque son burgueses acomplejados, porque están perfectamente cómodos en viven una vida confortable. Entonces, como tienen todas sus necesidades básicas satisfechas, como están cumpliendo eso, usted, no sé si se acordarán de la pirámide de Maslow, esa jerarquía de necesidades, han cubierto perfectamente sus necesidades básicas satisfechas, se alimentan bien, viven una vida cómoda, económicamente sólida, viven una vida confortable, y como ya superaron eso, tienen que preocuparse en el lenguaje inclusivo, tienen que preocuparse para decirlo en términos concretos, en estupideces, en estupideces. Y es por eso que creo que el origen, o no sé si sea el origen, el mayor yacimiento de personas con esta ideología, pues es los Estados Unidos, porque pues, los Estados Unidos es la cumbre económica, al menos del mundo, donde me atrevo a decir que pues, su población suele tener un nivel de vida más alto que en los demás países del planeta, en promedio, obviamente yo sé que hay excepciones, pues obviamente la gente ahí sí se puede preocupar, ya tienes, preocupar por pendejadas, perdón la palabra, si soy una lechuga, que, que si quiero ser un árbol, y es una locura, y por eso viene de allá, ¿no? Y siento que el progresismo como tal, de ese tipo de tonterías, no ha llegado, tal vez, por ejemplo, en México, bueno, sí existe, sí lo ves, sí lo escuchas, hacen cierto ruido ciertas fechas del año, pero no es algo que sea, vamos a decirlo, algo tan común como en los Estados Unidos. Pero hay algo del progresismo que creo que sí llega a todos los países, me atrevo a decir del planeta, excepto en los que está prohibido, y es un tema que tú tienes un video que lo dices muy claramente. Hablo del tema del aborto. Primero te quiero preguntar tu postura. Primero te quiero preguntar tu postura. ¿Qué opinas del aborto? Bueno, ya sospecharán, no creo que sea difícil ocultarlo. Estoy en contra del aborto porque el aborto es un crimen intrauterino, porque el aborto es un asesinato en el vientre materno, porque con el aborto se destruye el vínculo natural existente entre la madre y el hijo, y es un daño irreversible que se provoca al feto, que es un ser humano inocente e indefenso. Por eso uno de los argumentos más importantes que conozco o que tengo en consideración cuando se habla de este tema es cómo se puede acusar de injusto agresor a un ser humano que está madurando lentamente en las entrañas de la madre. No hay argumento posible. Y a mí me gustaría, es un tema que yo tengo la misma postura que tú. Mi información o mis Me fuentes o alegro, lo me que yo alegro. sé, lo que yo sé me dicen que la vida empieza en la concepción. Me dicen que hay que proteger a los más indefensos y ¿quién es más indefenso que un ser humano en el vientre de su madre? Entonces yo pienso de esta manera y son cosas que yo sé, pero escuchamos muchos argumentos y son argumentos que me gustaría que nos ayudaras a desmentir. Justamente nosotros tenemos un video en el canal que uno de los famosos que nosotros denominamos Qué raros. En ese video yo menciono que la gente le da más prioridad a una bacteria en Marte, una supuesta bacteria en Marte, que yo sé que no hay bacterias en Marte, por eso hago el gesto así cuando lo digo, que a un bebé, a un bebé en el vientre de su madre, digo esas palabras. Y empecé a recibir muchos ataques, empecé a recibir, no es un bebé, es una bolsa de células, no es un bebé, es un feto, no es un ser humano, es un feto, no es un ser humano, es un embrión. Entonces, este tema de la lingüística, que usan palabras que número uno no saben de dónde vienen, y ahorita por eso me gustó mucho que le desmenuzaste las palabras, es algo que me gusta. No sé si nos puedes ayudar tanto, no sé si a desmenuzar estas palabras, pero a tumbar estos argumentos. A ver, primero el problema de la lingüística, si le parece. El fenómeno Claro que sí. lingüístico, ¿no? La alteración del lenguaje, la necesidad de ocultar la verdadera naturaleza de las palabras. Tengo en mis manos, porque intuía que podríamos hablar de estos temas, una declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe que fue publicado el año pasado, bajo la dirección del prefecto Fernández. Un documento que se titula Dignitas Infinitas, sobre la dignidad infinita del hombre, que ha traído múltiples controversias, luchas intestinas al interior de la comunidad católica,
disputas verbales, etcétera, ¿no? Pero hay algo que me parece inobjetable, que es su posición en relación al aborto. Y escuchen lo que dice esta declaración. Precisamente en el caso del aborto, se percibe la difusión de una terminología ambigua, como la de interrupción del embarazo, que tiende a ocultar su verdadera naturaleza y a atenuar su gravedad en la opinión pública. Quizás este fenómeno lingüístico sea síntoma de un malestar de las conciencias. Esta sutil modificación o alteración del lenguaje nos lleva a tener en consideración que las personas que defienden el aborto mm, saben perfectamente qué es lo que hay en el vientre de la madre, pero no se animan a decirlo y entonces tienden a ocultar el verdadero significado de la palabra. Es aquí donde me surge la duda, porque yo he tenido este pequeño debate, esta pequeña discusión, tristemente hasta con personas de mi misma familia, en la mesa donde yo como todos los días, bueno, de comida todos los días, y es triste ver, número uno, que rompe el núcleo familiar este tipo de ideologías, pero eso es otro tema, pero ver que genuinamente hay personas que piensan, y es algo que te quiero preguntar, hay gente que realmente, digo, los de abajo, es decir, los ciudadanos normales, que sí dicen, genuinamente lo dicen, creo que sabiendo, sin saber que es un ser humano, o sea, ellos piensan que un feto es algo que no es humano y es donde yo les debato. A ver, es que no, un feto es una etapa del desarrollo de un ser humano, no significa que sea un alien. Claro. Pero hay Es que gente si no que es, no lo sabe o lo escucha y nada más lo repite. No sé si me debe entender. sí, sí, es que si no es ser humano desde el instante de la concepción, no llegaría a serlo nunca. Si no es ser humano desde un principio, no llegaría a serlo nunca. Hay una etapa del desarrollo embrionario. Si me permiten una mínima consideración de orden científico, aquí voy a tomar como referencia argumentos de dos científicos. Un médico que es Mario Caponetto, que tiene conferencias importantes en YouTube, y otro que es el profesor Nicolás Jouve, catedrático de genética en la Universidad Complutense de Madrid. Una mente deslumbrante y, bueno, es apasionante escuchar. Qué es lo que sucede? Em, de la unión ¿cómo es? De la unión del espermatozoide y de la unión del óvulo u ovocito, que son células altamente especializadas, surge el cigoto. Y el cigoto es la primera realidad corporal del ser humano. En el cigoto se reúnen los componentes genéticos tanto paternos como maternos, pero en el cigoto también al mismo tiempo hay una novedad biológica absoluta. El cigoto es la primera realidad corporal del ser humano, como ya les comenté. En el cigoto hay una nueva estructura genética, hay una nueva organización cromosómica, por consiguiente estamos ante un nuevo individuo de la especie humana, que merece protección, respeto ilimitado por la sociedad, protección jurídica de parte del Estado, que además tiene un derecho a su libre desarrollo intrauterino y que tiene una dignidad sagrada que debe ser conservada. Y nosotros tenemos que defenderla, por eso tenemos que hacer esa defensa del indefenso. No se puede sostener que el feto no es persona humana, no es un conjunto amorfo de células, no es una amalgama de células informes, carentes de forma, no, es persona humana, desde la concepción. Y eso hay que decirlo, ¿no? Científicamente. Y aquí entra otro argumento. Va a parecer que yo te quiero contradebatir, pero más bien, no te quiero de contradebatir, estamos de la misma postura, pero genuinamente muchas veces uno piensa las cosas y no conoce tanta información, ¿no? Y no tenemos el gusto de platicar tan seguido con personas como tú, porque Estoy creo que sorprendido. sí tienes mucho conocimiento, entonces por eso aprovecho para hacerte estas preguntas. Eh, Muchos me cuestionaron también en ese video que te platico el tema de como no es consciente, no se considera una vida. ¿Qué digo? Ojo, digo, mi respuesta, pues yo contesto, no me gusta decir agresivo, porque no lo veo de una manera agresiva, pero me gusta generar interacción y me gusta contestar tajante, para no hacerle perder el tiempo a la gente, ni a ellos ni a mí, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues tampoco uno es consciente cuando tiene un día de nacido. Yo no me acuerdo de mi primer día de nacido, Ni de los 5 ni años, de 4 años, 3 o sea, años. ni de muchos meses después y días después. Vamos a esperar que hay Ni un de la pro, noche de ayer tampoco. sí, ni de ayer ni de que desayuné, no sé, bro. Claro. No, no, no. Pero, pues Bueno, no son hemos, o sea, la principios de conciencia en qué Arquímedes, ¿no? punto. ¿En qué momento la conciencia se relaciona con la vida humana? O sea, ¿en qué momento ser consciente es ser un humano? O sea, no sé si me explico con mi pregunta contra ese argumento. Sí, sí, y lo mismo podemos ir al otro extremo, es decir, una persona que tiene una enfermedad neurodegenerativa o sufre Un coma. sí, un accidente trágico, un coma cerebral, donde se suspende la actividad cerebral, lo convierte en inconsciente, pero eso no significa nada, porque la dignidad de la persona humana no está relacionada al grado de conciencia que tengamos, a la capacidad intelectual que tengamos,
la respuesta física que podamos dar. La dignidad de la persona humana es inherente, es algo que está dentro de la persona, no se puede sostener que porque no tiene conciencia eh, no merece vivir. Esa es una lógica nazi. Oye, Alejandro, te voy a poner. Yo estoy a favor de todas sociedades totalmente, pero te voy a poner lo que yo recibo de parte de mis compañeros de la universidad. Y te voy a tratar de poner en esa situación para todos esos jóvenes de mi edad que están a favor del aborto y que no tienen la oportunidad de estar con un pensador como tú. ¿Tú qué pensarías acerca del hecho de que una mujer sufra violencia sexual, que Una sufra de una violación. violación y pues ella está embarazada y quiere tener un aborto? Ellos dirían, yo estoy a favor de eso, entonces por eso no quiero que el aborto Sí, ilegal. sea ilegal. ¿Qué le responderías tú a toda esa gente? Sí, quizás sea digamos, lo más conflictivo de todos los casos que se puedan poner y los más extremos, ¿no? Los más radicales, es el El caso de una 0.1, ¿no? violación, ¿no? Claro, porque la violación es un crimen de carácter aberrante, pero hay otro crimen mayor aún, que es eliminar al fruto de las entrañas, ¿no? Eh, a ver, antes de que Márquez, Nicolás Márquez, Agustín Laje, Jonathan Ramos, Horacio Giusto, Lupe Batallán, etcétera, 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 se hayan hecho famosos, en la televisión argentina surgió una figura muy interesante, lastimosamente no me acuerdo el nombre, pero es una de las primeras personas que dieron la batalla cultural. Luego le averiguaré el nombre. Es un hombre ya de edad, más de 60 años. Y le preguntaron un día sobre este tema, ¿no? Y él decía, bien, ¿qué hacemos con el violador? ¿Qué hacemos con aquel que ha cometido un crimen? Lo enviamos a la cárcel, ¿no? Que vaya a la cárcel. Y dice, ¿y qué hacemos con el feto que ha sido producto de la violación? ¿Tenemos que condenarlo a la pena de muerte? ¿Qué hacemos con el ser humano que está madurando lentamente en las entrañas? ¿Tenemos que condenarlo a la pena de muerte? ¿Tenemos que enviarlo al tacho de la basura porque tiene menos dignidad? Lo que fuera. Claro que es un caso muy complejo, ¿no? Pero lo mismo ocurre con personas con síndrome de Down. Es el mismo argumento que pueden usar, o personas que viven una vida precaria, ¿no? Materialmente en estado adverso, ¿no? Bien, les cuento un caso. Eh, en la televisión francesa se dio un caso muy interesante, creo que en la década de los 70, donde se discutió el caso del aborto de personas con enfermedades congénitas. Entonces hubo un grupo de personas que la mayoría, ¿no? Francia siempre ha sido progresista. La mayoría estaban a favor del aborto, ¿no? De procurar el aborto, de facilitar o proporcionar los medios públicos para realizar el aborto. Y se pone un caso. El hombre que estaba en contra dice, pensemos en una pareja, uno tiene tuberculosis, otro tiene, digamos, sífilis, y que tuvieron un hijo. El primer hijo, los 2 o 3 años, pierde la visión, que queda con ceguera completa. El segundo hijo de la unión de esta misma pareja, el segundo hijo tiene una enfermedad neurodegenerativa. Una persona que la va a pasar mal, una persona que no se puede valer por sí misma. El tercer hijo también se hace tuberculoso por producto, ¿no?, cierto, de esta unión, de esta pareja de personas defectuosas, y le preguntan, ¿animarías a esa persona, si es que tiene un cuarto hijo, a abortar, como han nacido las otras personas? Y la persona que estaba a favor del aborto dijo, sí, claro que sí. Y el otro responde, pues bien, acabas de matar a Beethoven. Porque los padres de Beethoven tenían esa condición. Uno era sifilítico, creo que el otro tenía una enfermedad, tuberculoso. Pues. Bueno, eso lo cuenta el padre Jorge Loring en un libro que está atrás, Para Salvarte, la Enciclopedia Católica del siglo XXI. Luego se los paso para que ustedes lo revisen. Es muy breve, Muchas una anécdota gracias. muy bonita, muy bonita. Y cuenta otra también de una mujer que va al obstetra, o mejor dicho, al ginecólogo, y el ginecólogo, luego de realizar los estudios en el vientre de la madre, la mujer que estaba en un estado avanzado de embarazo, le dice el médico, esta persona tiene una enfermedad congénita, esta persona va a tener malformaciones, esta persona va a convertirse, si es que nace, en un verdadero monstruo. La mujer decide proceder con el aborto, no le hace caso al médico, progresista seguramente, no le hace caso al médico, y 25 años después ese monstruo se convierte en Miss Italia, 1995. Caso real, caso verdad. Tristemente, es una locura
te voy a platicar un poquito desde mi perspectiva como joven, que ya no sé, justamente el otro día estábamos platicando con un invitado del podcast con José Luis, Ajá. y dijo que él estaba impulsando a los emprendedores jóvenes y yo le pregunté, ¿de qué edad es joven, no? Pero digo, yo me sigo incluyendo. Yo también, ¿ah? Claro que sí, claro que sí. Por supuesto. Entonces, yo lo que veo en mi círculo es que, por ejemplo, el otro día estaba platicando con una amiga, de las pocas amigas que tengo, me imagino sabrás por la postura que, y a esta edad uno que maneja esta postura, pues es complicado tener relaciones de amistad con mujeres y hasta relaciones, es complicado, por temas como lo del aborto. Pues ¿quién va a querer estar como un güey que quiere ser papá, ¿no? Que toma la responsabilidad, ¿no? Antes era completamente al revés el espectro de las mujeres querían a alguien que empezara de esta manera, ahora pues parece que somos los espantamorras 3000. Y perdón que lo diga así con el toque de humor, pero es la realidad. Entonces, bueno, el chiste es que estábamos teniendo el debate justo este de que, qué haría yo si a mi hija la violaran y la embarazaran. Y obviamente le contesté de la misma forma que tú contestaste, obviamente con otras palabras. Yo le dije, mi forma de verlo es que si mi hija ya sufrió un acto atroz, que es una violación, todavía decirle que ahora ella haga un acto atroz contra su propio hijo, a mí se me hace peor. Yo creo que violencia genera más violencia. Como bien lo dijiste al principio del video, no se puede crear paz peleando. Claro. Entonces, Se le obliga a la pues, mujer a convertirse en filicida, ¿no? exacto, En filicida, exacto. en cometer un crimen contra su propio hijo. Lo mismo, ¿no? Hay un caso, perdón si te interrumpí, continúa, por favor. No, no, no me interrumpiste, iba a decir que me dijo, pues ojalá nunca te pase. Digo, ojalá, y yo le dije, pues no, no, ojalá a mí y a nadie le pase, ¿no? O sea, pero pues digo, es lo que te iba a decir, que es complicado, o sea, es un tema que ahorita decir, pues cuidaría una vida, es un tema que es perseguido y siento que entre las juventudes más, pero siento que este tema del aborto ya está tan arraigado en la sociedad, pues 70 millones de abortos, según yo la última vez que revisé el dato, digo, oficial, ¿eh? Porque digo, no creo que No sea, sé, puede ser que claro. hasta esté ahí generalmente alterado el dato, pues son 70 millones de vidas que se pierden y yo creo que tiene mucho arraigo o raíz en el que pues, es más fácil para el Estado andar promoviendo el aborto que pues, andar tomando la responsabilidad, ¿no? No sé qué opines. Sí, bueno, desde el informe Kissinger también. La política exterior norteamericana, la geopolítica norteamericana y las feministas radicales de orientación marxista-liberal tienen esa coincidencia, ¿no? Defienden el aborto. Curioso, ¿Y, ¿no? y, y tú crees que, y esta es una pregunta que me hago por las noches, digo, al final sabemos que quiénes son, bueno, en mi país, al menos México, no sé si estés muy enterado de cómo está la política por allá, pero a grosso modo, ahorita tenemos un gobierno, en mi opinión, totalmente de izquierda. Digo, al final el Satánico. gobierno satánico, hace poco salió la presidenta casi a aventarse ahí una brujería a nivel nacional. Este, Un te- ritual a Tlaloc, que se tra- supone que es un dios que pedía lágrimas de niños sacrificados, los cuales los degollaban, les quitaban el corazón, y ves a la presidenta de México haciendo eso en cámara y al público. Entonces, y entre Increíble. muchas otras cosas, la oposición actual, la que existe, pues, es una oposición, por ejemplo, que se dice llamar de derecha, pero está a favor del aborto. Bueno, que ellos ya ni se llaman de derecha, porque hoy en día, bueno, al menos en mi país, tristemente, Centro derecha, van ser a de, decir. ser de derecha es, Fascista, racista, machista. y más es un motivo de vergüenza, claro, cuando creo que debería ser todo lo contrario, pero al punto que quiero llegar es que, a ver, yo sé, y lo que me atormenta en las noches es que tal vez con este discurso de queriendo llegar a la gente, porque al final yo quiero que haya una oposición fuerte. Si puedo participar en esa oposición, pues con muchísimo gusto participo. Eh, pero mi punto es que yo sé que probablemente no voy a ser la persona con la que más simpatice la gente, o no sé, quiero escuchar tu opinión, diciendo, el aborto el aborto está mal, deberíamos de incorporar más a Dios en nuestra sociedad, tal vez llegando tanto por ese lado, porque pues ellos ya sienten que son sus derechos. Ujú. Entonces, no sé cuál sea la forma. Digo, yo creo que también, o sea, a ver, la derecha no solo es que Dios y la religión es un pilar fundamental, defender la vida. También pues, están las economías, no sé, en este caso austriaca, me atrevo a decir que Claro. son los que más se orientan con el pensamiento de derechas, como un poco tal vez lo que hace Javier Milei, que es un tema importantísimo. Y te quiero preguntar, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la forma correcta de formar una oposición o cuál sería? Me imagino el Perú ha de estar en una misma situación. Te voy a añadir en algo ahí, Nacho, también, antes de que nos respondas, Alejandro, que me doy cuenta que el pensamiento de derecha, el cual es, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de no estar en contra del aborto. Creo que el progresismo lo que ha hecho es entregarle la facilidad a las personas, la facilidad de
poder hacer todo desde un punto egoísta, sin que te importen los demás, sin que te importen las consecuencias a los demás. ¿A qué me refiero con esto? En que en el momento en el que tú decidas que como mujer se le da el derecho a matar una vida en el aborto, en el cual no considerar la opinión del hombre simplemente porque el hombre no tiene un útero y simplemente porque ella no quiere atarse a las consecuencias de sus acciones, porque sus acciones, en el caso de una mujer, fue acceder a tener relaciones sexuales y el Estado le da una salida fácil, la cual es el aborto. Y también se lo dan a las personas, las cuales, a los jóvenes, por ejemplo, si tú estás teniendo dificultades, si estás pasando por la pubertad, estás teniendo depresión, problemas mentales, les dan la salida que es a la cual probablemente vaya a ir contigo, lo cual es, te puedes cambiar de género, puedes identificarte como tú gustes, puedes hacer lo que tú gustes sin importar lo que piensen los demás. Entonces, creo que la derecha es un poco realistas, somos realistas. La vida no es sencilla, la vida no hay salidas fáciles, tienes que enfrentarlo, tienes que tomar 100% responsabilidad por ti mismo, lo cual es una de las dificultades con los izquierdistas, que no quieren tomar responsabilidad por ellos mismos. Ve a los académicos de izquierda, han vivido todo el tiempo del Estado y seguramente no pueden hacer nada. No pueden hacer nada y por eso tienen miedo de que sus ideas se rompan, porque una vez que sus ideas de izquierda se rompan, ya no tienen con qué comer. Entonces, simplemente quería añadir eso porque creo que me enoja un poco ese tema. No. Sí, sí, sí. Sí, bueno, el fundamento económico está presente siempre. Quería añadir cuando hablaste de la responsabilidad. Con el aborto, ¿qué es lo que se busca? Es deshacerse del fruto de las... A ver, deshacerse del fruto de las relaciones sexuales. Eso se busca con el aborto. Hay una... entonces, este deshacerse del fruto de las relaciones sexuales se da por múltiples variantes, ¿no? Por ejemplo, para evitar el escándalo público, una mujer que realiza prácticas o tiene relaciones extramatrimoniales y quiere conservar el buen nombre, la familia, etcétera, la solidez de su familia, recurre al aborto. Una mujer o una pareja que tiene un futuro económico y profesional prometedor, re- si no quiere verlo en peligro, recurre al aborto. Es decir, el nivel de responsabilidad ha bajado de manera significativa y por eso se busca el aborto, ¿no? Es el deseo de deshacerse del fruto de las relaciones sexuales que en general son libres y pensadas, ¿no? Claro, claro. Pero sí, regresando a mi pregunta, Alejandro, que te quería hacer es, ¿tú cómo verías, cómo formarías una nueva derecha? O sea, ¿crees que tendemos que ser tan... Y es mi problema con Verasti, o bueno, o con su agente de marketing, porque siento que, por ejemplo, o sea, yo creo que al final el chiste es tal vez llegar, sí, llegar por los medios correctos, sí, llegar con las ideas correctas, pero pues a ver. O sea, no vas a, o sea, hay ciertas cosas que creo que pues, puedes decir y no decir para tal vez ser más, no empático, pero que la gente simpatice más contigo. Que al final creo que la idea creo que es esa. O sea, creo que la idea es que no que seamos mejores amigos de nuestro presidente o presidenta, bueno, presidente, pero que pues, la idea es estar ahí como una nueva derecha. Yo creo que nuestro plan, nuestro propósito debería ser llegar. Obviamente no llegar con las armas, con la violencia, pero pues tal vez con los argumentos más duros que traiga la derecha. Tal vez no ponernos a pelear tantos como con los temas, no sé, temas progresistas muy nicho, me atrevería a decir, que siento que este Verástegui se va tal vez muy nicho. A veces siento que se va muy religioso y tristemente yo, a ver, como lo dije al principio, soy católico también. Obviamente yo también me gustaría que el Estado no hubiera esta persecución que hay. Yo sigo diciendo que hay, por eso termino mis videos diciendo hay una persecución católica en México y todos me tiran de loco. Pero yo sé que tal vez haciendo eso, yo sé que no, tal vez como oposición no vamos a llegar. No sé qué opines de eso, no sé cuál crees tú que sea la forma correcta de afrontar a esta nueva izquierda, cuál crees que está esta nueva derecha. Bueno, yo creo que debe haber dos frentes, el político y el cultural. El cultural, pues bien, organizaciones juveniles presentes en las universidades, em, juventudes organizadas, católicas o con el mismo pensamiento, ¿no? Eso para dar la batalla cultural en el terreno de las ideas. Y luego políticos sólidos, coherentes, que tengan principios claros, que tengan una armazón moral sólida, que tengan una inteligencia sólida, bien conformada, bien constituida, con buenos conocimientos, que conozcan los problemas de la realidad nacional, que conozcan y tengan la capacidad para resolver los problemas, porque la política no es solo la administración de los conflictos, sino especialmente la resolución de los mismos. Entonces,
Y también políticos con buen verbo, con verbo fluido, no decorativo, sino sustancioso, con, con una gran capacidad de elocuencia. No suele decirse mucho esto, ¿no? Pero a la derecha le falta eso, le falta más elocuencia. Sí, totalmente Bueno, de y acuerdo. organizarnos y no ceder. No ceder porque si no, si cedemos, si cedemos, le cedemos el espacio a nuestros enemigos, los progresistas, ¿no? Los comunistas y, Claro, y yo bueno, ya siento que sabemos. el progresismo, hay un famoso dicho que, y es muy vulgar, pero no encuentro otra forma de decirlo, que pues primero la puntita y luego te la dejan ir, ¿no? Y perdón que lo diga de esta manera, pero yo siento que así fue un poco con estas ideas progresistas. No fue algo que llegó de un día para otro, es algo que fueron acomodando fichas, fueron acomodando veganismo por aquí, contaminación por acá, laicismo por acá. Fueron acomodando todas las fichas y cuando ya estaban posicionadas de cierta manera, tumbaron el dominó, cayó todo y obviamente estas ideas empezaron a retumbar en la mente de todos los jóvenes. Y si ahorita yo siento que si nosotros, por ejemplo, Leonardo y yo llegamos con una persona y le decimos, Dios tiene que ser una persona que ya que no tiene religión, que es atea, ¿no? Vamos a suponer porque hay números que demuestran que cada vez nacen menos católicos. Eso quiere decir que cada vez hay menos parejas católicas, por el simple hecho de que cada vez hay menos parejas. Creo que es simple matemática. Entonces, estas nuevas generaciones en las que estamos Leonardo y yo y para abajo, pues son generaciones que tal vez el discurso de Verástegui en el que sube un tuit de la Virgen de Guadalupe, que mi respeto es para la Virgen de Guadalupe, pero pues tal vez no simpatizan con. ¿Me explico? Sí, se entiende perfectamente. Sí, sí, sí. O sea, que Bueno, creo que es hay, un tema... digo que, no, habrá que buscar una manera de hacerlo funcionar bien como dice. bueno, yo creo que la batalla por las ideas es lo principal. Ahora sí estamos enfrentados contra una ideología totalitaria que busca imponer un nuevo modelo de pensamiento, que busca la instauración de un pensamiento único, que impone una dictadura de pensamiento único. Tenemos que refutar sus tesis equivocadas, tenemos que combatirlos intelectualmente y tenemos que posicionarnos en contra de ellos, desde las ideas, primero, ¿no? Nosotros, por lo menos, que tenemos esta vocación, que tenemos esta inclinación natural para exponer libremente al libre alcance de todas las inteligencias nuestras ideas, sin temor, guiados por la parresía, eh, y bueno, vencer, superar, porque en realidad las tesis de los otros suelen ser de poco sentido común, suelen ser muy forzadas, y entonces creo que nosotros tenemos las ideas un poco más claras, ¿no? Claro, claro. Sí, el detalle a mí un tema que me preocupa en Latinoamérica, sobre todo México, es el tema de la fuerza que puede ejercer el Estado en un país como México que hay más de 30.000 homicidios al año, un país que el último sexenio comunista acabó con 200.000 homicidios, 50.000, pues como desapareció no los cuentan los homicidios, y es una estadística que muy pocas personas se saben, perdón. Entonces, en una ciudad, en un país así con estas características, en un país donde los medios de la información son controlados por unos pocos, pues es complicado formar una oposición. Digo, gracias al cielo existen las redes sociales, gracias al cielo existen porque nos pudimos conocer así, ya conocemos los dos frentes. Un arma de doble filo. Exacto. Y los políticos de ahora, bueno, cada vez ya están migrando más a redes sociales, pero creo que es un tema que a los de izquierda no se les da tan bien. Los números están ahí, no sé por qué, pero a los de izquierda no se les da tan bien, tal vez su contenido no resuena mucho. Pero yo te quiero preguntar, en tu país, que yo creo que se puede traducir un poco a mi país o de mi país traducirlo a tu país, tal vez un poco más práctico, ¿qué crees que sea no sé si la palabra sea roadmap de la oposición? O sea, ya no nos platicaste un poquito los dos perfiles que deberían de haber. Batalla cultural y frente político, tal vez ya nos dijiste que, pues, hacen falta también políticos pues, más elocuentes, ¿no? Un cuate que te caiga bien, mínimo, Sí, sí, como sí. bien dijiste, pero ¿cuál crees que sería clave tanto en Perú como en México? Bueno, una personalidad política importante, una personalidad política que tenga todo, que reúna todos los requisitos, todas las condiciones, que lastimosamente al menos ahora no lo veo. Y es el problema principal, ¿no? Un líder carismático, un líder elocuente, un líder que tenga, digamos, un verbo fluido, un líder que tenga esa capacidad para movilizar las pasiones humanas, porque un discurso que no logre movilizar las pasiones humanas es un discurso que no sirve para nada. Es como esa vieja fábula medieval, creo que le pertenece a Pedro Abelardo, de que una persona está de muy lejos observando un árbol aparentemente gigantesco, probablemente un eucalipto, que da una buena sombra, pero cuando uno se acerca y empieza a ver con mayor detalle al árbol, nota que no da fruto. Entonces, un discurso eh,
malo, un discurso que no logre despertar las pasiones humanas es como ese árbol, ¿no? Que da sombra, pero que no alimenta. Nos hace falta alimentarnos más, ¿no? De políticos encumbrados, de políticos verdaderamente capacitados, eh, que sepan dar esa batalla cultural, ¿no? Justamente también, pues, ejemplos extremos, ¿no? Es lo que necesita la gente para que los agiten de su falsa realidad. Creo que es un poco también a lo que vemos. Creo que por eso vemos a Javier Milei gritando que tiemblen esos zurdos hijos de puta y que la sierra corta. Todo ese Pescuezo. tipo de cosas, esos mensajes son mensajes fuertes, los cuales creo que hacen a un líder de derechas una persona que puede mover masas. Y lo que mencionaste tú, Nacho, acerca de la izquierda cosas, ¿verdad? Poco a poco. Pues qué coincidencia que la izquierda empezó como los objetivos del milenio, si no me equivoco, que fue en el 2000, Mm. en el 2015 que cambiaron de nombre a la Agenda 2030. Entonces, ¿por qué cambiaron de objetivos a una agenda? Definamos qué es una agenda, pues lo que dijiste, ¿no? Ir poniendo cosas poco a poco y creando una estructura. Entonces, no nos damos cuenta de eso. Son pequeñas cosas que la izquierda va mostrando sus colores de verdad. Sí, sí, bueno, la Agenda 2030 también busca anular la soberanía de las naciones. Nos buscan, no, qué es lo que promueven los grandes organismos internacionales, que en el fondo operan como los grandes propagadores de la cultura de la muerte y que pretenden inmiscuirse en los asuntos internos de los estados eh, para introducir en los parlamentos nacionales el mal denominado derecho al aborto, la eutanasia, la ideología de género, el lenguaje inclusivo, que es una manera de alterar torpemente el lenguaje. No tienen derecho a modificar tan drásticamente el lenguaje de Cervantes, el lenguaje de Vargas Llosa, el lenguaje de García Márquez, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que buscan? Un gobierno mundial común, donde hay un pensamiento único, donde haya una homogeneidad, donde haya donde las particularidades de las naciones se anulen, un solo gobierno, sin religión, se busca abolir la religión católica, que todos hablen de idéntica manera, las cuotas de género, es decir, todos tienen que someterse a un modelo único de pensamiento. Eso es lo que buscan las grandes organizaciones internacionales o los organismos multilaterales. ¿Y cómo les podemos hacer contraagenda? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Bueno, yo creo que desenmascarando sus tesis equivocadas, desenmascarando, quitándoles el velo. Hay un teórico argentino muy importante que es un filósofo, se llama Alberto Vuela. Y él no inventa el concepto, pero lo profundiza, que es el concepto de metapolítica. ¿Qué es la metapolítica? Son las grandes decisiones que toman los organismos internacionales y que condicionan la actividad política concreta. Es decir, es el deseo de imponer las condiciones a todas las naciones. ¿Y qué dice Vuela? Pues bien, hay que mantener una actitud disidente, hay que ser disidentes del nuevo orden mundial, de esta nueva ingeniería social, de este nuevo modelo único de pensamiento, y hay que desenmascararlos en los medios de comunicación, nosotros que estamos haciendo nuestra parte, etc. Todo desde el terreno de las ideas. Me gusta y me hace mucho Me encantó. sentido. Y te quiero preguntar, tengo dos preguntas para ti. Primero, la primera, como todo. Para ti, Alejandro, ¿te ves en algún momento, en algún puesto de la política pública? Porque no te lo he preguntado, no sé si ya lo estés, no sé si lo busques, no sé si es algo que te apasione, que creo que le harías bastante bien a tu país, pero yo quiero preguntar. Bueno, sí, me encantaría formar parte del Congreso de la República. Ahora es bicameral. No sé en México si el Parlamento es unicameral o bicameral. Hay O sea, está Senado, hay Senado y hay Cámara de Diputaciones, la Cámara de Diputados. bueno, bicameral entonces. El Perú también se reformó ahora la Constitución y vamos a tener una estructura bicameral. En la Cámara de Senados no, por supuesto, porque como dice la palabra Senado, Senex, ancianidad, ¿no? Entonces ahí no. Me encantaría la Cámara de Diputados, ¿no? Me gustaría formar parte de la actividad política. En la Cámara de Senadores, perdón, ¿te piden cierta edad o por qué dices que no? O simplemente tú por respeto al sentido de la palabra, porque es algo que Claro. también, o por qué, o por qué digo ese como último comentario me interesa bastante. Bueno, porque las palabras tienen un sentido específico, ¿no? Senado viene del latín. Si recurrimos a la etimología, que es la ciencia del desmembramiento de las palabras, senado quiere decir senectud. Entonces, ¿quiénes tienen que ocupar la Cámara de Senadores? Los viejos, los ancianos, las personas que tengan una edad mayor.
¿Por qué? Porque son los que tienen una visión más amplia, son los que tienen mayor experiencia. Es decir, hay una serie de argumentos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el Perú? Que a partir de los 45 años se puede formar parte de la Cámara de Senadores, contradiciendo por completo el origen mismo de la palabra, ¿no? Senado. Y si es que uno es diputado, por ejemplo, tiene 25, puede postular a las próximas elecciones teniendo 30 a la Cámara de Senado, que me parece un disparate, ¿no? Pero bueno, solo por eso. Y qué interesante, me gusta escuchar estas posturas, porque número uno, lo leí también, la falta de respeto que ya es a los mayores, creo que es algo Claro. real. Y creo que viene también desde pequeños detalles como el que acabas de mencionar, como en quitarle el respeto. También, ojo, a ver, o sea, y ahí entra en la discusión muchas cosas que independiente de cada país y cada territorio. En el caso de México, pues de qué sirve que el senador que va a estar tenga 60, 70 años y es un corruptazo, que es lo que se presenta en México, ¿no? Entonces, ahí si me preguntas, ¿qué prefieres al de 18 que no sabe nada y no es corrupto al de 70? Pues bueno, al de 18. Pero no se trata de eso, se trata de, pues, de seguir pues, de seguir pues, para lo que fueron creadas las cosas. Y por eso me gustó mucho lo que dijiste, el respeto al significado de las palabras. Y creo que en México, créeme que ninguna persona en la Cámara de Senadores, estoy casi seguro, piensa en ese respeto. Al menos yo nunca he escuchado a alguno decir eso. Al contrario, tengo entendido que hay senadores jóvenes, más jóvenes que 45 años, estoy casi 100% seguro. Pero es mínimo, ¿no? ¿Cómo es el problema del lenguaje? Como lo veíamos con el tema Es del aborto. importantísimo. O la Eh, eutanasia también, que es otro tema, ¿no? Se dice eutanasia como como la muerte digna, y eutanasia quiere decir otra cosa, ¿no? El prefijo griego eu quiere decir bueno, como eutrapelia, que quiere decir buena diversión o diversión ordenada, que es un concepto de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Como en Colombia se dice eulalia, hemos tenido una buena conversación. O el concepto de eucalipto también, el prefijo griego es bueno, y el resto quiere decir sombra, es el árbol que da buena sombra, es el árbol de la buena sombra. Las palabras tienen un sentido. Aborto tiene un sentido, es decir, eh, Senado tiene una definición concreta. No podemos ir ahí por ahí alterando el significado de las cosas. Estamos contigo. qué cosa tan más clave. Y me gusta porque lo utilizamos y yo también peco de eso. Creo que es algo normal, creo que es algo que deberíamos dejar de hacer, de utilizar palabras sin saber que funcionan, casi nada más porque suenan bien, y es algo que yo he pecado de, y creo que es algo que desde que le empecé a aprender este tipo de cosas a una persona tal vez un poco más culta, lo empecé a hacer, le empecé a darle importancia. Y te quiero preguntar, Alejandro, si le tuvieras que dar un consejo a ese Alejandro joven, o tal vez a una persona, o a todos los jóvenes, a una persona que necesite un consejo, ¿qué le dirías o qué te dirías? Que no pierda tiempo en cosas inútiles. Es también un mandato bíblico. No recuerdo qué apóstol lo dijo, pero no pierdas tiempo en conversaciones inútiles, insignificantes y trascendentes, insustanciales. Yo creo que aprovecharía más el tiempo en estudiar. Empecé a estudiar en serio a partir de los 17 años, ahora tengo 29. Pero claro, me hubiera gustado estudiar más tiempo, ¿no? Y otra cosa, atender a los sabios. Les sugiero a ustedes ver el programa Lágrimas en la Lluvia y escuchar las intervenciones del profesor de Miguel Ayuso, de Juan Manuel de Prada, de José Antonio Sayés, Gambra, Leopoldo Prieto López, don Antonio García Trevijano, etcétera. Es decir, uno tiene que tener un norte, uno tiene que tener una influencia, y si es con los mejores, mejor. Me encanta, me encanta, me encanta. Ya escuché de dos fuentes diferentes el día de hoy. El conocimiento es poder. Sí, así Creo que hay es. hasta un meme, ¿no? Que el conocimiento es poder. Entonces sí, sin duda alguna. Y es cierto. Y por mi parte, Alejandro, eres un tipazo. Te conectaste con nosotros, nos contaste lo que sabes, fuiste muy paciente con nosotros y con la gente que nos está escuchando. Estoy seguro que muchos lo van a agradecer. Creo que, digo, si yo fuera de tu país, que no tengo el gusto de conocer y espero pronto darme una vuelta y conocernos. Igual tú tienes tu casa en Claro. México, cuando Yo gustes. también. Perfecto, encantado. Muchísimas gracias. Ya coincidir y estoy seguro que probablemente, no probablemente, estoy seguro que personas como tú suman mucho a sus países. Esperemos que esto que platicamos hoy sirva como dentro de unos años lo Historia. podamos ver y el diputado, que ya cuando cumpla 45, senador Alejandro, pero te agradezco muchísimo y saqué mucha información, me voy Un buen sabor de con, boca. con muy buen sabor de boca. Te agradezco. Alejandro, yo también te doy gracias de mi parte. Te voy a ser honesto. A veces estos temas son pesados y difíciles de digerir para muchos jóvenes. Personalmente tengo la suerte de tener, y Nacho también,
un amor por esto. Y aunque sean, ya que se van a dar las 8 de la noche, aquí estamos. Y creo que eres un pensador muy, muy sabio, con mucha información, con mucho intelecto. Estoy sorprendido de la cantidad de cosas que sabes a detalle, fechas. Aspiro a ser un hombre como tú y tener ese nivel de conocimiento en mi futuro y estoy trabajando en ello. Gracias. Y Ah, creo que mira, es... gracias, Santa Fe. Y creo que esto es lo que nos hace falta. Esto es lo que nos hace falta a muchos jóvenes porque con estos 30 minutos que tú nos diste mencionándonos cosas como estas cosas del aborto de Beethoven, estas cosas de mis Italias, destruyen totalmente esas ideas que los zurdos nos han traído a la mesa. Y creo que hacen falta más personas como tú. Tú ya lo estás haciendo por tu parte en redes, pero me encantaría ver más personas como tú en las redes y creo que cada vez va creciendo esto, vamos formando una oposición mucho más fuerte, creo que vamos al menos por un camino para ganar esta batalla cultural y estoy contento de ver aliados como tú de nuestro equipo. Yo también Te doy muchas gracias. estoy muy agradecido por la invitación. Espero entonces que haya sido de especial ayuda y que espero que nuestros oyentes pues lo encuentren interesante y que no espero que no les haya resultado aburrido tampoco. Yo creo que este podcast sirve para... Yo sé que probablemente una persona con ideas progresistas va a ser muy difícil que esté hasta este punto del video escuchando esta conversación, pero una persona en contra de todo ese virus woke o esas ideas progresistas, probablemente hoy sacó más de un buen argumento, un argumento que va a poder sacar en la mesa de su casa, tristemente, no en su salón de clases. Entonces, ojalá hayamos inspirado a alguien, que estoy seguro que sí, porque yo me llevo esa inspiración. Entonces, te agradezco muchísimo, Alejandro. Ahorita vamos a cortar el podcast, pero nos quedamos tantito. Entonces, pues, a la Nos despedida. despedimos. Espero que esta conversación con Alejandro les haya servido mucho. Recuerden que esta batalla cultural está formada por personas como Alejandro y que tienen esta línea de pensamiento. Estamos aquí para apoyar y para brindar este tipo de contenido y ir ganando esta batalla cultural, aunque sea cada video a la vez. Cada quien desde su trinchera. Cada quien desde su trinchera. Exactamente. Entonces, nos despedimos. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.